que nada, agradecer a todos vuestra presencia aquí y reconocer que esto ha sido un gran trabajo que he hecho con el doctor Ezequiel Martí, con Javier Milara. A Ezequiel no lo he podido traer porque estaba con Julio haciendo su partido de tenis y eso es imperdonable para él, pese a que esté yo. Y nada, bueno, esto es un estudio de nutrición parenteral que hemos hecho y hemos publicado recientemente. Y nada, y ellos me han enseñado a ir un poquito más allá y explicarme el origen de las cosas y por qué son las cosas. Pues estos son la nutrición parenteral domiciliaria, la cual Ezequiel tiene bastantes pacientes. Se usa principalmente por estos motivos, por un síndrome de intestino corto, por una enteritis rádica, una isquemia intestinal, una oclusión intestinal crónica, una enfermedad inflamatoria intestinal con mala absorción y sobre todo en pacientes oncológicos seleccionados. Entonces, hemos cogido primero la prevalencia de la nutrición parenteral domiciliaria en España, vemos los niveles que hay en Estados Unidos de 40 pacientes por millón de habitantes. En España los datos del 2007 dice que son 0,65 pacientes por millón de habitantes. En United Kingdom se va a 9 pacientes por millón de habitantes. En Dinamarca 12,7 y nosotros tenemos 7 pacientes, lo cual son 18,6 pacientes por millón de habitantes. Bueno, esto es las complicaciones de la nutrición parenteral domiciliaria. Los pacientes que hemos analizado tienen síndrome de intestino corto principalmente. Bueno, en este estudio tienen todos síndrome de intestino corto y aquí podemos ver cómo la nutrición parenteral domiciliaria puede aumentar la recaptación de ácidos, o sea, la acumulación de ácidos grasos y llevar a una estatohepatitis no alcohólica, que es la epidemia del siglo XXI. Ya no va a ser la hepatitis C, sino que va a ser la estatohepatitis no alcohólica. Bueno, los pacientes con nutrición parenteral domiciliaria que hemos seleccionado son pacientes de mayores de 18 años, ¿vale? Tienen una presencia de estatohepatitis no alcohólica que la hemos clasificado según un score NAS que está publicado y que tienen la enfermedad de hígado graso no alcohólica. Luego tienen una enfermedad de vía hepática debido a la nutrición parenteral, descartando otras patologías hepáticas, hepatitis, enfermedades autoinmunes, Wilson, etcétera. Y luego un tratamiento con nutrición parenteral mayor de 2 años. Y luego pues hemos incluido en este estudio todos los pacientes con todos los lípidos, lipofundina, clinolake y small lipid. Bueno, en 2 pacientes, viendo cómo estaba su estado hepático, decidimos ponerles un lípido nuevo que se importa por medicación extranjera, que son eicosapentanoico y DHA, docosahexanoico, y vemos como en estos 2 pacientes son pacientes jóvenes que tienen 28 años de media, después tienen un índice de masa corporal sostenido dentro de la normalidad, 8 años en nutrición parenteral de media, y luego tienen una fibrosis pequeña, pero una estatosis alta y un score NAS bastante alto. Decir que la enfermedad hepática asociada a nutrición parenteral no existe fibrosis, pero sí esteatosis. Y decir que no es como la enfermedad hepática que surge en los neonatos, donde tenemos la bilirrubina y es colestásica, en los adultos no es colestásica. Bueno, estas son las AP de los pacientes, sobre todo de un paciente, de los que incluimos en el grupo con estatosis hepática, con omega B, y vemos aquí como la acumulación de lípidos. Bueno, después también hicieron en AP la tinción de Mason, el tricrómico, y podemos ver cómo en azul se puede marcar las fibras de colágeno, que es indicativa de la fibrosis. Podemos ver, el paso bueno, esto lo sabemos mucho por la hepatitis C, de un hígado normal a la estatosis, y luego estatohepatitis, luego cirrosis y luego hepatocarcinoma, la mayoría, en un 2 o un 3%. Luego esto es el flow chart que hicimos,
Primero pasamos del Clinolake de estos dos pacientes, pasamos al Omegaven durante 4 meses y al SMOF Lipid volvimos por el precio de este lípido y por las ventajas que supone comprar una bolsa tricamelar ya fabricada. Podemos ver cómo las enzimas hepáticas esto es el nivel basal y cómo disminuyeron a lo largo del tratamiento con Omegaven. Es increíble y se puede ver en el gráfico. Luego pasamos a SMOF y cómo se volvieron a subir. También medimos en suero de los pacientes todas las interleuquinas, las matriz metaloproteínas y entre ellos el TNF-alfa, la interleuquina 8, todas las interleuquinas y los marcadores proinflamatorios, la interleuquina 6, la interleuquina 1 beta y el tumor growth factor beta. Y vimos también ese descenso que había habido en las enzimas hepáticas. Podemos verlo y luego vemos cómo vuelve a subir en el SMOF, ¿vale? Y nos preguntamos, ¿por qué pasa esto? Bueno, fuimos y nos cogimos e hicimos una hipótesis de un mecanismo molecular, que es el cambio, como la inflamación en el hígado produce que los hepatocitos se segreguen, haya una inflamación sostenida y segreguen tumor growth factor beta, se activen y se produzca un cambio, una pérdida de las uniones y una fibrosis y se produzca un completo paso endotelial a mesenquimal, ¿vale? Entonces aquí tenemos las stellate cells que también se activan y todo esto va haciendo que haya una inflamación sostenida que produce una inflamación y esta inflamación sostenida que produce que haya más acumuladores de mediadores proinflamatorios que van al lugar de la lesión y se va produciendo la deposición de colágeno y alfactina del músculo liso, que son dos marcadores de la fibrosis. Bueno, aquí os he hecho un monocito y lo que hemos averiguado es el mecanismo del Omegaven. Aquí tenemos cómo el tumor growth factor beta se une a su receptor y se fosforilan unas quinasas que activan en el núcleo la síntesis de marcadores proinflamatorios y disminuyen la presencia de tight junctions y de adherent junctions. Y esto hace que haya una transformación celular y que surjan los miofibroblastos y haya una fibrosis. Aquí hemos podido ver el Western blot en células THL3, donde podemos ver, hemos probado en este tipo de células hemos probado todos los distintos lípidos y hemos visto la expresión de las proteínas que hay en este tipo de células que son hepáticas y que la hemos sacado de la colección americana. Bueno, aquí, por lo tanto, el Omegaven lo que hace es inhibir la fosforilación de SMAD3, RK1,2 y KT, además del factor de transcripción nuclear de la beta-catenina introducido por el tumor growth factor. ¿Qué es esto? Disminuye toda esta proliferación nuclear de todos estos mediadores. Bueno, hemos seguido y hemos medido, después hemos hecho una RT-PCR hemos hecho una RT-PCR en esta célula hepática y hemos visto cómo disminuye con Omegaven todos los marcadores proinflamatorios comparado con los Omegaven, lipofundina. Siempre hemos usado la concentración que hay fisiológica, que las hemos sacado de las fichas técnicas, por lo cual Omegaven no aumenta la expresión de Snail-Sluc, que son represores de la caderina, aumenta la expresión de zonula occludens y caderina, que hace que disminuya la fibrosis y disminuye la expresión de alfa-actina del músculo liso, alfa-1, colágeno y bimetina. Aquí podemos ver una inmunofluorescencia de estas células THL3 y vemos sobre todo la presencia de verde y de rojo es la presencia de los marcadores de fibrosis en el hígado.
y vemos cómo el omega-ven disminuye toda esa presencia, aquí hay color y nada. Y estos son los marcadores que hemos visto hemos medido también la concentración en monocitos, sí, me quedan 2 minutos, ¿no? Hemos visto la concentración de las interleuquinas en el sobrenadante de monocitos y hemos visto que con omega-ven disminuyen todas las enzimas proinflamatorias. Por lo tanto, las conclusiones es que el omega-ven, que son lípidos omega-3, tiene propiedades tanto inflamatorias como antifibróticas demostradas en este trabajo, tanto in vivo como in vitro. El cambio temporal de lípidos puede ser una solución para revertir la enfermedad hepática producida por la nutrición parenteral en adultos con nutrición parenteral domiciliaria, y con este estudio podemos confirmar que la síntesis por parte de los omega-3 de tromboxanos y prostaglandinas de la serie 3 y leucotrienos de la serie 5 en lugar de los de la serie 2 y 4 tiene claras propiedades antiinflamatorias. Esto, gracias por su atención, y aquí, si queréis saber más, tenéis el artículo. Gracias, Alfonso. ¿Os habéis planteado o habéis probado incluso si en la bibliografía hay referencia de otro régimen alternativo que no sea consecutivo, sino combinar los lípidos? Hay varios casos clínicos. Lo que pasa es que los omega-3 los usan mucho en neonatos, pero el patrón de fibrosis, sobre todo, no es el mismo que en los adultos. En los neonatos es colestásico y en los adultos es esteatosis sin colestasis. Por lo tanto, hay casos clínicos que disminuye un montón en los pacientes en los que han utilizado las enzimas hepáticas y las transaminasas, las fosfatasa alcalina, pero ninguno ha demostrado el mecanismo molecular. De ahí que hayamos intentado ir un poquito más. Pero no tendría sentido un régimen de combinar a la vez para mantener más el efecto. Es que los demás, hemos probado los demás lípidos, y eso es el SMOF lipid, que es soja, MCT, oliva y fish. Está combinado, pero claro, no se sabe el porqué, el mecanismo de ese fallo, o sea, de esa fibrosis. No sé, pues están diciendo que son los peróxidos, no se sabe, es que no lo saben. Los omega-6, que tienen propiedades claras proinflamatorias, sobre todo por las resolvinas, se han descubierto en varios Natures y nada. O sea que es interesante lo que hemos publicado porque es explicar un mecanismo y el porqué de una cosa. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta queréis hacer? ¿No hay preguntas? Pues gracias, Alfonso.